La palabra de Dios dice, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. La palabra de Dios dice, así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Una vez más, hermanos, así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Amén. Oramos a nuestro Dios y decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, Dios Todopoderoso, gracias le damos en esta hermosa noche, Señor Jesús. Gracias por su grande misericordia, Dios. Gracias por guardarnos, por cuidarnos, Dios. Gracias por traernos con bien hasta este lugar, Padre Santo. En esta ocasión le pedimos una vez más, bendito Padre, que nos hable por medio de su palabra, Señor. Pido, Señor, que sea usted utilizando mi vida, Señor. Que ponga palabras en mi boca, Padre bendito. Que sea usted ministrando, Santo Espíritu, en nuestras vidas. Hombre, Señor, edifícanos, bendito Dios. Edifícanos con su palabra en esta hermosa noche. Y que esta palabra, Padre Santo, quede grabada en cada uno de nuestros corazones, Dios. Y que sea usted fortaleciéndonos para que podamos obedecerla, Padre bendito. En el nombre de Jesús, se lo pedimos todo, maravilloso Dios. Amén y amén. Dios, pueden sentarse, hermanos. Caminando con firmeza, hermanos. Aleluya. Sabemos, hermanos, de que Dios nos ha venido hablando en estos días, hermanos, de que busquemos cada día más de su presencia. Así es. Y no solamente buscar de su presencia, buscar más de nuestro Dios, hermanos, sino que debemos de permanecer firmes. Amén. Permanecer en Él. Ya que, hermanos, ahora que somos hijos de Dios, usted y yo, tenemos muchas razones por lo cual buscar cada día más de nuestro Dios. Tenemos suficientes razones, hermanos, para poder obedecer y hacer la voluntad de nuestro Dios. Por ello, hermano, en esta noche, una vez más, la palabra de Dios nos da este consejo y nos pide y nos da esta orden, hermanos, de que permanezcamos firmes, que caminemos firmes, ya que la vida cristiana, hermano, no es un juego, no es un campo de juego, sino que la vida cristiana, hermano, más bien como el apóstol Pablo lo dice, hermano, es como un campo de guerra, en el cual usted y yo debemos de permanecer firmes, siempre alertas en todo momento, hermano. Bien, así siempre, en todo momento, luchando contra el enemigo, porque sabemos, hermano, que el enemigo siempre va a estar tratando la forma de hacernos caer, de hacernos retroceder, de ya no continuar. Busca siempre la forma de que nosotros desmayemos, hermano, de que ya no sigamos en este camino. Ese es el objetivo del enemigo. Por ello, hermano, es importante permanecer firmes. Es importante, hermano, que usted y yo siempre busquemos la presencia de Dios y el estar con Él siempre. Sí, Señor. Porque solo aquella persona que permanece en el Señor, como decía aquí la palabra de Dios, hermanos, que están así firmes en el Señor. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que debemos de estar siempre cerca de nuestro Dios, para que usted y yo siempre podamos estar fortalecidos, para que siempre estemos con ese deseo, con ese anhelo, hermanos, de querer acercarnos cada día más a nuestro Dios. Aleluya. Y de poder hacer su voluntad, hermano. Por ello, hermanos, en esta noche quiero hablar sobre algunas cualidades, quizás características de que todos los cristianos o hijos de Dios, hermanos, debemos de tener para permanecer firmes. En Mateo, hermanos, capítulo 22, versículo 37, nos dice la palabra de Dios. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Lo primero, hermano, de que debe de tener un cristiano, un hijo de Dios, para permanecer firmes, hermanos, es amar a Dios sobre todas las cosas. Amén, así es. Porque el que ama a Dios, hermano, va a obedecer.
Porque el que ama a Dios, hermano, va a tratar la manera de buscar siempre la presencia de Dios. Así es. Es como un hijo a un padre. Usted sabe, hermano, de que un hijo, cuando está pequeño, ama a sus padres en todo tiempo y lo único que quieren es estar con su papá, estar con su mamá, ¿sí? Ese amor, hermano, debe de permanecer en nosotros, porque Dios es nuestro Padre espiritual. Por ello, hermano, y la palabra de Dios nos dice claramente: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Es lo que nosotros debemos de hacer primero, hermano: amar a nuestro Dios. Amarlo de una manera, hermano, de la que nosotros siempre queramos estar a su lado, en tener comunión con Él, en obedecer a su palabra, hermanos, el tener ese temor hacia Él en todo momento, hermano. El amar a Dios, esa cualidad, esa característica, hermano, ese carácter nos hace permanecer firmes a usted y a mí. Porque amar a Dios, hermanos, significa ponerlo en primero en todo momento. Así es. Significa hacerlo nuestra prioridad. Amén. Significa, hermano, ponerlo primero en todo. Gloria a Dios. Por ello, hermano, esa debe ser una de las cualidades principales que debe de permanecer en mí y en usted. Amar a nuestro Dios. Porque es fácil, hermano, usted sabe, es fácil decir: te amo, Dios, te amo, Jesús. Es fácil decirlo, pero demostrarlo con hechos, hermanos, es muy difícil. ¿Cierto? Y eso es lo que usted debemos de hacer. Demostrarlo con hechos, no solamente con palabras. Aleluya. Porque palabras cualquiera puede decir esa palabra. Amén, Pero amén. demostrarlo y hacerlo, hermanos, es muy difícil. Así es, Y la así es. misma palabra de Dios nos dice que nosotros amamos a Dios solo de boca, pero nuestros hechos dicen lo contrario. Oh, Por Señor. lo tanto, hermano, amar a Dios sobre todas las cosas y ponerlo en primer lugar es lo que usted y yo debemos de hacer Así para es. permanecer. Amén. Porque solo así, hermanos, podemos buscar tener fortaleza de Dios. Gloria a Dios. Porque cuando nos sentimos débiles, hermanos, lo primero que vamos a buscar es a nuestro Dios. Y así es. No vamos a buscar al hombre, no Ajá. vamos a buscar a otras personas, Amén. sino que a nuestro Dios. Amén. Por ello, Aleluya. hermano, solamente así es como usted y yo podemos permanecer firmes. Gloria a Y Dios. la palabra de Dios es lo que más nos pide. La Biblia se nos pide que primeramente amemos a nuestro Dios, Aleluya. que lo amemos a Él, pero que lo amemos de verdad, Oh, de sí, todo Señor, corazón. gloria a Dios. Un amor genuino. Sí. ¿Por qué? Porque si de verdad, hermanos, usted y yo hemos conocido a nuestro Dios, vamos a amarle. Así Así es. dice la palabra de Dios: aquel que ama, el que ha conocido a Dios, le ama. ¿Sí? Y no solamente, hermano, amar a nuestro Dios, sino también amar a nuestro prójimo. Aleluya. Esa es otra parte, hermanos, que la Biblia nos pide. Que amemos, hermanos, que amemos a Dios y amemos a los demás. Pero sobre todas las cosas, hermanos, sobre todo, primeramente debemos de amar a nuestro Dios. Aleluya. Porque así, hermanos, eso es lo que a nosotros, hermanos, nos hace fuertes y nos ayuda a permanecer firmes. Así es. ¿Sí? Otra, hermanos, en 1 Corintios, versículo 6, capítulo 6, versículo 19-20 nos dice: ¿o ignoráis que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Otra característica, hermano, que debemos de tener usted y yo es guardarnos para nuestro Dios. Así es. Aquí nos dice que guardemos nuestro cuerpo y que también guardemos nuestro espíritu. Sí, Señor. Dios te manda, hermano, en este texto que hemos leído, hermanos,
que debemos de guardar nuestro cuerpo para Dios y no contaminarnos con el pecado. ¿Sí? El cuerpo de los que están firmes se guardan para la gloria de nuestro Dios. Porque Él nos ha comprado, como dice la palabra de Dios. Amén. Nuestros cuerpos no nos pertenecen a Cierto. nosotros. Sí, Señor. Le pertenecen a nuestro Amén. Dios. Aleluya. Porque Él dio su sangre por nosotros. Así es. Por ello nosotros nos debemos a Él. Amén. Por ello, hermanos, debemos de cuidarnos, de cuidar nuestros cuerpos, porque es aquí en nuestro cuerpo donde viene a morar su Santo Espíritu. Sí, glorioso Por ello, Dios. hermano, es importante, hermano, de que usted y yo nos apartemos del pecado para poder glorificar a nuestro Dios, para poder vivir para Él. Esa es una grande característica, una gran cualidad, hermanos, que usted y yo debemos de buscar tener en nuestra vida. Porque solo así, hermano, es como usted y yo podemos agradar a Dios. Así es. Apartándonos de todo pecado y guardándonos y cuidándonos para nuestro Dios. Sí, Señor. Eso es en el cuerpo, pero también en el espíritu, hermano. Dios también quiere que nos guardemos en espíritu. Guardarse en espíritu, hermanos, es someterse a la voluntad del Espíritu de Dios. Sí, Señor. Y pensar en lo que es espiritual, dando fruto del Espíritu. Guardarnos, hermanos, del Espíritu es eso, someternos a la voluntad de Dios, obedecerlo de tal manera que usted y yo lleguemos a dar frutos espirituales para nosotros. Aleluya, sí, Señor. Ya conocemos los frutos espirituales que la Biblia nos habla, ya en Gálatas capítulo 5. ¿Sí? Esos frutos, hermanos, son los que nosotros debemos de darle al Señor, porque Él es lo que nos pide a nosotros. Y si usted y yo, hermanos, damos a conocer, alcanzamos esos frutos, damos esos frutos a Dios, hermanos, esa es muestra y evidencia que usted y yo estamos permaneciendo firmes. Amén, así es, sí, Señor. Porque aquella persona que carece, hermanos, de estos frutos, significa, hermano, que no está firme delante de Dios. Así es. Porque aquella persona, hermano, que sí da frutos, significa que se está esforzando, significa que se está dejando guiar por el Espíritu Santo, significa que está haciendo lo posible por hacer la voluntad de Dios. Sí, Señor. Y es así como va a dar los frutos. Pero aquella persona que carece de frutos, hermanos, entonces no está en sintonía con Dios. Así es, amén. No está en sintonía con Dios. No está en comunión con Dios. No está obedeciendo lo que la palabra de Dios está pidiendo. ¿Sí? Porque aquella persona, hermano, que conoce a Dios y entiende lo que la palabra de Dios dice, entonces va a entender y va a buscar obedecerle. Va a buscar por todos los medios, hermanos, de dar esos frutos. Porque yo creo, hermano, que usted ha pasado por ese momento en el cual cuando nos convertimos a Cristo, en algún momento sentimos ese deseo de dar esos frutos para Dios. Así En el es. cual usted y yo ponemos todo ese interés para poder dar esos frutos a nuestro Dios. Sí, Y nos Señor. esforzamos tanto, hermano, que buscamos tanto a Dios en comunión, y que oramos tanto, nos acercamos tanto a Él, Sí. todo con el deseo de dar esos frutos a Él. Gloria a Dios. ¿Para qué, hermanos? Para que también el mundo se dé cuenta que usted y yo somos diferentes. Gloria a Dios. Que el mundo vea que de verdad, hermanos, somos hijos de Dios. Aleluya. Porque no podemos decir que somos cristianos y actuar de la misma manera como lo hacíamos antes cuando Cristo no estaba en nuestra vida. Los frutos son la evidencia más grande, hermanos, de un hijo de Dios convertido verdaderamente. Así es. Los frutos del Espíritu, hermano, son las evidencias más claras y más las que más convencen que verdaderamente una persona ha cambiado, ha sido transformada y que está permaneciendo firmes ante nuestro Dios. Aleluya. Por ello, hermanos, es importante de que usted y yo
nos guardemos para Dios, que Así guardemos es. nuestros cuerpos y que guardemos también nuestro espíritu. En Tito, hermanos, en el capítulo 2, versículos 6 al 8 nos dice: exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo de que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Una tercera característica o cualidad, hermanos, que debemos tener es que debemos de ser prudentes, como dice aquí la palabra de Dios. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Aquí, hermanos, la palabra de Dios no solo se está refiriendo a los jóvenes, esa es palabra para todos. Así es. Para todos nosotros esta palabra, que sean prudentes. Usted y yo debemos de ser prudentes, hermanos. ¿Qué Aleluya. significa ser prudente? Es que usted y yo, hermanos, nos conduzcamos con sabiduría. Sí, Señor. Que sepamos, hermanos, decir bien las cosas, que no ofendamos a nuestro prójimo, que siempre queramos hacer el bien, que siempre busquemos el lado bueno de las cosas, que siempre, hermano, queramos hacer la voluntad de Dios. Claro. Ese es ser prudente. Amén. Actuar con sabiduría. ¿Y cómo lo vamos a lograr, hermanos? Solo lo vamos a lograr, hermanos, buscando tener comunión con Aleluya. Dios. Gloria a Dios. En que todo, hermano, lo vamos a encontrar en la presencia de nuestro Dios. Sí, Señor. Todo lo vamos a alcanzar teniendo una relación íntima con nuestro Dios. Así es. Como le decía, usted y yo no podemos vivir como antes. Lo que tenemos que ser diferentes. Sí, Señor. Antes, en nuestra vida pasada, usted y yo éramos insensatos. No nos importaba nada. Si nos hablaban de Dios, a nosotros no nos interesaba. Pero ahora, hermanos, que conocemos a nuestro Señor Jesucristo, que conocemos a Dios, ahora, hermanos, usted y yo tenemos un nuevo razonamiento, tenemos una nueva forma de pensar. Y eso, hermano, nos ayuda a que usted y yo nos comportemos prudentemente. ¿Sí? Aquí, hermanos, no debemos de imitar al mundo, debemos de discernir entre lo bueno y lo malo. Es lo que una persona hace. Analizar las situaciones, analizar las circunstancias y ver lo bueno y lo malo. Porque muchas veces, hermanos, hacemos cosas que parecen buenas, pero en realidad son malas. Así es. ¿Sí? Ajá. Y entonces, hermano, usted y yo debemos de discernir de lo bueno y lo malo. ¿Sí? Porque tampoco, hermano, podemos decir, hermano, de que nosotros, hermanos, en todo tiempo, hermanos, hacemos el bien. En algún momento, hermanos, sabemos que le vamos a fallar a Dios. Así es. Pero también eso, hermano, no nos da permiso para que hagamos lo que nosotros queramos. Cierto. Sino que debemos de saber, hermanos, de que en todo tiempo Dios nos está viendo. Aleluya. De que en todo tiempo, hermanos, Dios tiene el control de todo. Sí, Señor, así es. Por ello, hermanos, debemos, usted y yo, ser prudentes. Más que todo cuando nos relacionamos con las demás personas. Gloria a Dios. Porque es ahí, hermanos, donde vamos a demostrar si verdaderamente tenemos un nuevo entendimiento. Aleluya. Porque las personas, hermanos, cuando hablan muchas veces ofenden, lastiman. ¿Sí? Pero usted y yo no vamos a actuar de la misma forma que ellos, sino que usted y yo vamos a actuar con sabiduría. Sí, Señor. Vamos a actuar, hermano, de una manera diferente. Claro. ¿Sí? Y eso nos hace personas prudentes. Gloria a Dios. ¿Sí? El saber actuar entre las circunstancias, aunque nos dañen, hermano, aunque nos ofendan, Sí. usted y yo vamos a actuar de una manera diferente. Distinta. Aleluya. Porque Dios nos ha cambiado el entendimiento. Amén. Por ello vamos a actuar con sabiduría. Sí, Señor. Y esto, hermano, también nos ayuda a que nosotros demostremos a las demás personas que estamos caminando firmes. Sí. Porque cuando una persona se desvía, hermanos, aunque haya comenzado el camino bien,
y sea prudente, hermano, que ama a Dios, pero de repente comienza a desviarse, hermano, vuelve a hacer lo mismo que hacía antes. Así es. Vuelve a actuar de la misma manera. Su conducta vuelve a ser la misma que cuando no tenía a Cristo Jesús. Por ello, hermano, si nos comportamos prudentemente, hermano, eso significa que usted y yo estamos caminando firmemente para con Dios. ¿Sí? Ahora, hermanos, también vamos a leer 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 22, dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Esto, hermanos, tiene relación espiritual con los de que corazón limpio invocan al Señor. Este es un gran consejo que la palabra de Dios nos da en Timoteo. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia. O sea, siempre hacer la verdad, hermano, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Casi que en todo la Biblia, hermano, lo que más se menciona es el amor. ¿Sí? Es que eso es algo indispensable, imprescindible en los hijos de Dios. Señor. El amor debe de permanecer en nosotros. Pero lo que dice la palabra de Dios aquí, que huyamos de las pasiones juveniles. Apasionarnos por algo en alguna cosa, no solo está hablando de algo físico entre una mujer y un hombre. Está hablando de cualquier cosa, hermano, de que nos guste hacer y que descuidemos nuestra vida espiritual. Por ejemplo, lo más que se dice, por ejemplo, en las redes sociales. Muchas veces se invierte tanto tiempo en las redes sociales que en tener una comunicación con Dios, Amén. que tener una relación con Dios. Cierto. Nos apasiona tanto hacer esas cosas que descuidamos hacer otras. ¿Sí? Muchas veces también, hermano, nos apasiona nuestro trabajo. Y por hacer nuestro trabajo, hermano, le ponemos más interés al trabajo que a nuestra vida espiritual. Aunque digamos, hermano, que no nos podemos congregar por el trabajo, pero sabemos, hermano, que para todo hay tiempo. Así es. ¿Sí? Tenemos nuestro trabajo, pero nuestra vida espiritual no la podemos descuidar en ningún momento. Porque si somos hijos de Dios, nuestro deber es permanecer firmes. Aunque el trabajo, hermano, todo lo que tenemos que hacer en el día, hermanos, nos consuma mucho tiempo, pero nuestra vida espiritual no la tenemos que descuidar en ningún momento. ¿Sí? Por eso es que usted y yo tenemos esa comunicación directa con nuestro Dios. ¿Sí? En todo momento podemos tener una relación con Dios. Podemos orar a nuestro Dios. ¿Para qué? Para no caer en la tentación. Para poder, hermanos, actuar con sabiduría. Podemos orar, hermanos, en cualquier circunstancia, pidiéndole a Dios que nos guíe qué es lo que debemos de hacer. Así es, amén. Pero si nosotros nos apasionamos tanto en ocuparnos en una sola cosa y descuidamos nuestra vida espiritual, entonces, hermanos, es ahí donde comenzamos a retroceder y alejarnos de todos. ¿Sí? Y entonces, hermanos, es ahí donde rompemos filas y nos alejamos de Dios. Pero nuestro deber es siempre permanecer firmes con nuestro Dios. Aleluya. Y si nosotros, hermanos, no nos descuidamos en nada, porque como le digo, hay muchas cosas que nos gustan hacer. Que nos gusta hacer, hermano, como decía, trabajo, quizás dedicarle tiempo a nuestra familia. Yo recuerdo eso, hermano, cuando mi niño estaba pequeño, quizás de 3 años. Yo me recuerdo de que yo siempre he dicho, él es mi vida, como todos decimos. Sí. Nuestros hijos son nuestra vida, Amén. nuestro gran amor y Sí, todo, ¿verdad? amén, amén. Entonces, yo por ese tiempo, cuando él tenía 3 años, yo comenzaba a venir a la iglesia. Y yo me encontraba en esa decisión, hermanos, si ir a la iglesia o pasar tiempo con mi hijo. En esa decisión, o sea, yo amo a mi hijo y me gusta pasar tiempo con él. Pero también yo quiero aprender de la palabra de Dios, quiero tener
una comunicación con Dios. Sí. Pero entonces, hermano, es ahí donde muchas veces yo decidí amar. Y decidía irme con mi hijo a chotear, ¿verdad? A los centros comerciales y todo eso. Santo. Pero allí, hermanos, es donde yo le digo que no debemos de actuar con sabiduría. ¿Sí? Primero tenemos que buscar la presencia de Dios. Así es. Y Dios nos va a dar el tiempo para hacer nuestro trabajo. Dios nos va a dar el tiempo para pasar con nuestra familia. Y Dios nos va a dar el tiempo para hacer todo lo que tenemos que hacer. Pero si primeramente, hermanos, ponemos a Dios en primer lugar. Así es. Por ello, hermanos, no nos debemos de apasionar en cosas que sean de este mundo, sino vamos a apasionar por algo que sea por servir a Dios, que sea por seguir a Dios, Así es. que sea por buscar hacer la voluntad de Amén, nuestro Dios. aleluya. Que esa sea nuestra pasión, agradar a nuestro Dios. Porque esto, hermanos, sí nos va a ayudar para nosotros, Así sí es. nos va a ayudar para que podamos alcanzar nuestra salvación Aleluya. e irnos con nuestro Señor Jesucristo, hermanos. En 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 12, nos dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Imagínense, hermanos, estas son tantas responsabilidades que usted y yo tenemos. Dice: ninguno te tenga en poca tu juventud, sino sé ejemplo. Dice, usted y yo estamos obligados a ser ejemplo de los creyentes, ¿sí? De los creyentes, dice, en palabra, ¿sí? Usted y yo, hermanos, debemos de cuidar nuestra boca de lo que hablamos, ¿sí? Es lo que debemos de hacer, cuidar de lo que nosotros hablamos. Como les decía, no podemos tratar mal a una persona con el simple hecho que nos trataron mal. No podemos pagar mal por mal, Aleluya. sino que si nos pagan mal, nosotros debemos de pagar bien. Así es. Sí, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, nos dice también, hermanos, que si nos pegan en una mejilla hay que poner la otra. No es literalmente, pero lo que quiere decir es eso, que no podemos pagar mal por mal, sino que usted y yo, hermanos, debemos de cuidar, hermanos, de lo que nosotros hablamos. Dice que en conducta, usted y yo debemos de ser ejemplo en conducta. Usted y yo debemos de tener un 10 en conducta. 10 en conducta. Debemos de ser bien portados. Santo. Debemos hacer lo bueno siempre y en todo momento. Deberíamos de hacernos, hermanos, deberíamos de examinarnos y ver cuánto nos ponemos nosotros en conducta. ¿Cuánto nos ponemos? ¿Cuántos 10 sabemos aquí? ¿Cuántos 9? ¿Cuántos 8? No creo que hayan 5 o 4, porque 5 y 4 ya estamos reprobados. Santo. 6 tampoco, rapadito no se va. Aleluya. No, hermano. Aquí que tener buena nota, Santo. buena conducta. Aleluya. Mínimo tendría que ser 10, hermano. Ay, Que Señor. somos hijos de Dios. Ay, Jesús. Un Dios bueno, hermanos. Amén. Un Dios bueno, y por lo tanto, si Él es bueno, sus hijos deben de ser buenos. Aleluya. Por lo tanto, nuestra conducta, usted y yo debemos de ser, hermanos, bien portados. Porque hasta en eso tenemos que ser, hermanos, ejemplo para los demás. ¿Sí? Esto, hermano, es bien complicado. Es bien complicado con eso de la conducta, porque muchas veces, hermano, nos ponen en situaciones, por ejemplo, en los trabajos, cuando uno estudia, ¿verdad? Nos ponen en situaciones de que uno piensa, ¿será que verdaderamente me porté bien o hice mal las cosas? ¿Sí? Porque muchas veces, hermanos, nos involucramos tanto en quedar bien con las personas, pero no nos ponemos a pensar de que verdaderamente con quien tenemos que quedar bien es con nuestro Dios. Amén. Así Es es. con nuestro Dios. Sí, Señor. Así que, hermano, las personas no tienen
que sea nuestro enfoque, sino que es Dios. Porque Él es quien va a calificar nuestra conducta al final y al cabo. Sí, Señor. Él es quien nos va a decir si estamos aprobados o no. Por lo tanto, hermano, es lo que usted debe de hacer, ser bien portados. Decía, hermano, en conducta, en amor. En el amor, hermanos. En el amor donde esté yo, hermanos. Esto creo que en todos los mensajes Dios nos habla sobre el amor. El amor debe ser reflejado. Ese amor que Cristo nos ha dado, porque Él vino al mundo a morir por usted y por mí. Gloria a Y lo Dios. hizo por amor. Entonces, ese amor que Dios nos ha dado, nos ha demostrado, ese mismo amor, tenemos que reflejar por las demás personas. No solamente por nuestros hermanos en Cristo, no solamente por nuestra familia, sino por nuestro prójimo. Y nuestro prójimo son todas las personas que allá afuera se encuentran. Por lo tanto, ese amor debe de ser reflejado y darlo a conocer a todas las personas. También decía, hermanos, espíritu, fe y pureza. En espíritu, como ya hemos dicho, hermanos, esos frutos que Dios nos pide, esos debemos de esforzarnos para darse. En la fe, hermanos, en la fe también, hermanos, debemos de ser ejemplo. ¿Sí? Cuando se trata de orar por una persona, hermanos, usted y yo, no debemos de dudar que Dios va a orar. No debemos de dudar que si Dios va a querer o no va a querer. Sí. Si vamos a orar por alguien o vamos a aconsejar a una persona, hermanos, tenemos que de hacerlo con la fe y con la certeza de que Dios va a hacer maravillas en la vida de las personas. Aleluya. ¿Sí? Y aquí en pureza, hermanos, usted y yo debemos de estar limpios para nuestro Dios. Porque solo limpios, hermanos, podremos agradar a nuestro Dios. Sí, Jesús. Limpios de pecado, limpios de todo aquello que a Dios no le agrada. ¿Sí? En Salmos capítulo 24, versículo 3 y 4 nos dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaños. Un corazón limpio debemos de tener. Amén. Esa es una característica, una cualidad que un hijo de Dios debe de tener. Así Un es. corazón limpio. Porque aquella persona que tiene un corazón limpio vive en paz, Amén. vive tranquilo. Sí, Señor. ¿Sí? No hay nada que le pueda hacer ver las cosas diferentes. ¿Sí? Cuando una persona tiene un corazón limpio, hermano, es porque verdaderamente ha conocido a Dios. Sí, Jesús. Porque él sabe de que Dios tiene el control de todas las cosas. Que no importa, hermanos, qué tan mala sea la situación, la circunstancia. Pero si verdaderamente, hermanos, conocemos a nuestro Dios, sabemos que Dios nos ayuda en todo y en todo momento. ¿Sí? Y por ello, un corazón limpio, hermanos, nos va a ayudar, hermanos, a tratarnos bien a las demás personas, Así es. a llevarnos bien con los demás. Porque aquí, quieras o no, hermanos, es fácil, aquí en la iglesia es fácil vernos bien, vernos bonitos, darnos una sonrisa. Pero muchas veces, hermanos, esas saludos, miradas y sonrisas pueden ser fingidas. ¿Por qué? Porque no tenemos el corazón limpio. Y lo importante es, hermano, tener un corazón limpio. ¿Sí? Porque, como decía aquí la palabra de Dios, hermano, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? ¿Quién? Aquí dice: el limpio de manos y puro de corazón. ¿Sí? Aquella persona que no debe nada, aquella persona que no teme nada, que su corazón está limpio y sus manos están limpias, porque no daña a nadie, no ofenda a nadie. ¿Sí? De ese tipo de personas debemos de ser. Y cuando somos así, hermanos, significa, y le vuelvo y le recalco, es porque estamos caminando firmes con Dios. ¿Sí? Por ello, hermanos, un corazón limpio es una característica que un hijo de Dios debe de tener. Gloria a Dios. Y como último punto, hermanos,
en Juan capítulo 15, versículo 10. Dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Oiga, si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Aquí la característica, hermanos, es ser obediente. Ser obedientes a los mandamientos de Dios. Obedecer. Obedecer es lo que más cuesta. ¿Sí? Desde nuestra juventud, desde que los padres nos dicen, hace esto, y no queremos, hermanos, eso es desobediencia. ¿Sí? Ya no digamos, hermanos, lo que la palabra de Dios nos dice. La palabra de Dios nos dice que hagamos tantas cosas, hermanos, que quizás, hermanos, bueno, no quizás, la verdad, nadie puede cumplir a pie de letra lo que la palabra de Dios dice. Pero nuestro deber y responsabilidad como hijos de Dios es obedecerle. Muchas veces, hermanos, quizás podemos recibir órdenes que no nos gustan, pero lo recibimos. En el trabajo nos dan órdenes que no nos gustan hacer. A mí a veces me dan órdenes que yo digo, no debería hacerlo, pero sin embargo me toca hacerlo. Sí, tengo que hacerlo porque es una orden que me da mi jefe, ¿verdad? Pero si le hacemos caso a los jefes, ¿por qué no hacerle caso a nuestro Dios? Aleluya. ¿Sí? Entonces, hermanos, obedecer, hermanos, la obediencia es algo que la Biblia nos pide constantemente también, juntamente con el amor, hermano, y todo eso. Pero la obediencia es lo que Dios más pide de nosotros, que seamos obedientes, porque la obediencia, hermanos, es que nos va a llevar al reino de los cielos. La obediencia es lo que nos va a llevar, hermanos, a vivir una vida eterna con nuestro Dios. Por lo tanto, hermanos, esta es una grande característica que usted y yo, hermanos, debemos de tener en nuestra vida. ¿Qué quiere decir? Que seamos obedientes. Que ahora, hermanos, si usted aprendió algo sobre el mensaje que estamos escuchando, hermano, usted va y lo tiene que aplicar y permanecer ahí. Así como decía el versículo que leíamos al principio, hermano, que decía: estar así firmes en el Señor. Permanecer ahí en esa posición, no movernos, tampoco retroceder, sino que avanzar. ¿Sí? Así, hermanos, como usted y yo debemos de obedecer. Mantenernos ahí siempre, obedeciendo la palabra de Dios en todo momento. ¿Sí? Porque Dios nos habla por todos los medios. Dios nos habla como hasta nos puede hablar por una persona del mundo. ¿Sí? Por lo tanto, hermanos, usted y yo debemos de ser obedientes en todo. Así es. ¿Sí? Porque esa es una característica, hermano, que nos ayuda en todo también. Nos ayuda en todas las áreas a ser obedientes. En el trabajo, en la escuela, en el estudio, en todo lugar, nos ayuda que seamos obedientes, hermanos. Por eso, hermanos, todas estas cualidades, hermanos, nos ayudan a que usted y yo caminemos firmemente. Y si alguna no se encuentra, hermanos, en nuestra vida, esforcémonos, hermanos, por mantenernos firmes en seguir a nuestro Dios. Porque, hermano, la verdad es que usted y yo, como le decía al principio, ser cristiano no es un juego, no es que estamos en la cancha y vamos a jugar, no, hermano, sino que nuestro Señor Jesucristo viene pronto. Y su deseo es que nos vayamos con Él. Sí, amén. Por lo tanto, hermanos, solo aquella persona que permanece firme y persevera así hasta el final, entonces es quien se irá con Él a vivir una eternidad allá en el reino de los cielos. Gloria a Dios. Ese es nuestro interés. Es mi interés, es el suyo. Irnos por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por lo tanto, hermanos, seamos obedientes a la palabra de Dios. Esforcémonos por mantenernos así, firmes, hermanos, y para que podamos soportar todo y mantenernos en esa situación para podernos ir con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que cierren sus ojos, hermanos, y damos